Agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente, el mundo atraviesa por situaciones económicas, políticas y de salud muy complicadas. Son tiempos de angustia, tiempos de tristeza, inquietud, zozobra, miedo, incertidumbre, temor, aislamiento, enfermedad y muerte. Las noticias de todos los días presentan un panorama oscuro a nivel mundial. Pero la gente, hoy más que nunca, necesita palabras de esperanza, palabras de vida eterna, necesita conocer el poder de la palabra de Dios. Por eso es que en la Sociedad Bíblica de México nos hemos preparado para transmitir en línea diferentes conferencias, talleres y conciertos, para llevar esperanza con la palabra de Dios. Tenemos la firme convicción de lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Celebra pues con nosotros agosto, mes de la Biblia, el poder de su palabra. ¿Qué tal están? Es un gusto saludarles y por supuesto también bendecir sus vidas. Mis queridos hermanos y colegas de la Sociedad Bíblica de México me han dado la oportunidad y el privilegio, por supuesto, de compartir algo acerca de la celebración del texto bíblico y de la palabra de Dios cambiando vidas. Soy Saúl Sosa, soy director de la Sociedad Bíblica de Guatemala y junto con el hermano Julio Splinker, quien es el director de la Sociedad Bíblica de México, celebramos el mes de agosto, el mes de la Biblia. Las Sociedades Bíblicas Unidas tienen una dinámica de celebración, la palabra de Dios, pero especialmente en la Sociedad Bíblica de América Latina celebramos el texto bíblico una vez al año y lo celebramos durante un mes. Y junto con la Sociedad Bíblica de México hemos adoptado y tomado el mes de agosto como el mes en que celebramos
el mes de la Biblia. Y al acercarnos al texto bíblico, quienes somos cristianos y quienes decimos que seguimos a Cristo, también decimos que amamos y nos identificamos totalmente con la palabra de Dios. Algunos nos llaman que somos el pueblo del libro y nos sentimos muy contentos con la definición. Y es que la palabra de Dios habla de Jesucristo mismo, que es la parte central de la teología que se describe también en el mismo texto bíblico. Y cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, entendemos que la misma palabra de Dios se describe a sí misma. Y ahora vamos a hacer un poquito de ese recorrido acerca de lo que la misma palabra de Dios dice de sí misma, pero especialmente lo que significa para nosotros el texto bíblico. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Celebramos juntos la palabra de Dios y agosto es un mes de celebración. Por cierto, es un mes muy ocupado porque en todo el país, tanto en México como en Guatemala, celebramos el texto bíblico, celebramos la palabra de Dios. ¿Y cómo la celebramos? En algunas iglesias hacen esgrimas bíblicos, en algunas otras congregaciones inclusive hacen desfiles. Generalmente predicamos acerca del texto bíblico y el texto bíblico y su esencia es parte de la naturaleza misma de la iglesia. Nosotros, al celebrar la palabra de Dios como sociedades bíblicas, somos los mejores anfitriones de la iglesia para llevarlos en esa celebración del texto bíblico. De hecho, creemos que la misma celebración surgió de las sociedades bíblicas. Y celebramos esa obra misionera que muchas personas que nos han antecedido al traer la palabra de Dios y al hacerla disponible para nosotros. Celebramos que el texto bíblico esté disponible, pero también celebramos a los misioneros y a las personas que durante muchos años, inclusive muchos siglos, se han entregado con pasión para que la palabra de Dios esté con nosotros. Agradecemos a Dios por ellos. Y al recordar, también pensamos que la palabra de Dios es para todos. La Biblia, para todos, es también un motivo de celebración. Desde las sociedades bíblicas que representamos, hacemos un esfuerzo extraordinario en tratar de llevar la palabra de Dios en un formato que sea adecuado para todos. Y, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Sociedad Bíblica de México al traer la palabra de Dios en formato braille para quienes tienen alguna discapacidad visual. Y me alienta mucho ver el esfuerzo también que está haciendo Sociedad Bíblica de México al llevar la palabra de Dios en un formato de lenguaje de señas para las personas que tienen discapacidades auditivas. Y es que el texto bíblico debe de estar disponible para todos en todos los formatos, para que todos tengan acceso a la palabra de Dios. Y recordamos ese texto tan bonito que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Se recuerdan ustedes ese texto tan bonito que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Por eso, mis queridos amigos, cuando nos acercamos al texto bíblico, decimos como decía el salmista: por eso he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La suma de tu palabra es verdad y eterno es el juicio de tu justicia. ¿Se recuerdan qué salmo es? Seguramente lo recuerdan. Es el Salmo 119, un salmo muy bello, un salmo extenso. De hecho, es el capítulo más largo de la Biblia. El Salmo 119 es un acróstico, seguramente ya lo sabían. Y es un acróstico que usaban antiguamente en el contexto de la cultura judío-hebrea para enseñar las letras del alefato. Todo el Salmo, si ustedes lo leen detenidamente, el Salmo 119 es una oda, es un canto a la palabra de Dios.
Y nos emociona mucho cuando nos encontramos con tantos versos que nos hablan acerca de la palabra de Dios. Y hay muchas historias muy bonitas acerca de cómo el Salmo 119 ha impactado a través de la historia. Les voy a comentar y contar únicamente una. Cuenta el gran predicador Charles Spurgeon, al comentar él el Salmo 119, la historia de un clérigo, de un obispo que se llamaba George Wishart. Que era un obispo de Edimburgo, allá en Inglaterra, allá por Gales, y cuenta que él, en una desaveniencia que tuvo con el gobierno, con la corte imperial, fue condenado a muerte. Y pidió el clérigo, ya cuando estaba cercano a la muerte, como un derecho que tenían todos los que estaban en el patíbulo, el permitir la lectura de un salmo. Y él pidió y solicitó no solo la lectura, sino la declamación del Salmo 119. Y la verdad que fue muy estratégico su petición. Y se puso él a recitar el Salmo 119. Y fue tan larga la declamación que dio tiempo para que viniera un emisario del rey y conmutara la pena de muerte y de hecho liberara a este obispo. Y hay muchas historias acerca del Salmo 119. Así que les invito a que lean el Salmo 119 y se gocen con la palabra de Dios. Y es que, mis queridos hermanos, al celebrar la palabra de Dios, recordamos esos momentos tan especiales con nuestro papi, con nuestra mami, como decimos aquí en Guatemala, con mamá y papá, que nos traían el texto bíblico hasta nuestras almohadas y nos decían al oído: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No hay nada más sabroso y nada más acogedor que nuestro papá o nuestra mamá leyéndonos el texto bíblico, especialmente en ese momento antes de dormir. Por cierto, leer la palabra de Dios en familia es una muy buena costumbre. Y eso nos recuerda que los valores de la sociedad se construyen desde el hogar. Y qué mejor forma de construir los valores del hogar y los valores de la familia si es desde el texto bíblico. Porque una familia que crece alrededor de la palabra de Dios es una familia que construye país y es una familia que construye una mejor sociedad. Y eso era lo que hacía el pueblo bíblico, el pueblo hebreo. El pueblo hebreo construía su familia y su vida en base al texto bíblico. Y recordamos esas palabras tan bonitas que están en los proverbios, que no únicamente son un poema, sino también son un elemento de sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Cuando los hijos recordamos que debemos de seguir el consejo de nuestros padres, hacemos un mejor país, hacemos una mejor familia. Y es que los que somos padres tenemos una gran responsabilidad al tratar de criar y educar a nuestros hijos. Pero ojo, la palabra de Dios es la mejor metodología para criar a nuestra familia, para criar a nuestros hijos. Y es que tenemos una responsabilidad grande. Tenemos la responsabilidad de llevar los valores a nuestra familia. ¿Y cuál es el consejo? Enseñemos a nuestros hijos el texto bíblico. Eduquémoslo con los valores del reino que están en la palabra de Dios. Una exhortación atinada hacia ustedes es: siempre eduquen alrededor de la palabra de Dios. Celebramos la palabra de Dios, no solo por tenerla, sino celebramos la palabra de Dios como un elemento central de la educación de la familia alrededor del círculo cristiano. Celebramos la palabra de Dios como un elemento que da valores y que construye la cultura de nuestra familia y, por supuesto, de nuestro país. Celebramos la palabra de Dios como legado a nuestros hijos. La palabra de Dios es extraordinaria, tanto como texto como literatura. Y es que, díganme si no es así, si la palabra de Dios es sabrosa a nuestro oído. Miren, no hay nada más bonito que escuchar un salmo. Cuando nosotros leemos los salmos, nos damos cuenta que es poesía. Y cuando leemos un proverbio, nos damos cuenta que además de ser poesía, es sabiduría. Quienes se han esforzado y trabajado acerca del texto bíblico
han hecho una gran labor, porque ustedes seguramente sabrán que el texto bíblico no fue, por supuesto, originalmente escrito en idioma castellano. De hecho, hay todo un esfuerzo en transmitir la literatura que el texto bíblico que originalmente fue escrito tanto en idioma hebreo, en arameo y en griego del Nuevo Testamento, al traerlo a nuestro idioma. Y no solo al traducirlo y al traer el sentido, sino también al traer el sentido literario, al traer las figuras literarias, para que nosotros al leer el texto bíblico también nos sintamos identificados. No solo en el mejor sentido de lo que nos enseña, sino en el mejor sentido hermoso, el sentido de lo que dice el idioma en que lo leemos. En nuestro caso, el idioma castellano. Y por eso, al celebrar hoy, también celebramos la labor de los traductores que han desarrollado esos proyectos tan trascendentes y sorprendentes y que no dudamos que fueron apoyados por Dios a través de su Espíritu al hacer esa gran tarea de traducir la palabra de Dios. Y miren, y hay reconocimiento inclusive del exterior acerca de eso. El señor Antonio Muñoz Molina, escritor y académico y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, al referirse a la Biblia del Oso, la Biblia de Casiodoro de Reina específicamente, dice: es uno de los grandes escritos de la literatura castellana. Afirma Muñoz, además, que un traductor es un escritor. La verdad es que se necesita mucha inspiración para desarrollar la noble labor de traducir la palabra de Dios. Y se necesita mucho esfuerzo, mucho estudio, y por eso celebramos la vida de los traductores. Y hay eventos en la traducción que los admiramos. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Si ustedes toman la versión traducción en lenguaje actual, que es una de las versiones que manejamos en las Sociedades Bíblicas Unidas, que es una versión orientada a niños, pero que es bien sabrosa de leer para todos, y nos acercamos y leemos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, originalmente en el texto, en hebreo, es un acróstico. Y nosotros, quien tradujo el texto al idioma español, también no solo tradujo el sentido, no solo tradujo el sentimiento, la tristeza que tiene la carga en el primer capítulo de Lamentaciones, también tradujo el acróstico y tomó el reto de tomar en idioma español y hacer ese acróstico. ¿Por qué se los comento? Porque la aventura de hacer la traducción de la palabra de Dios también es un reto que viene sellado por el Espíritu Santo y que es algo realmente fabuloso. Hoy, al celebrar el mes de la Biblia, también celebramos la labor de quienes traducen el texto bíblico, de quienes lo hacen con emoción, lo hacen con pasión, lo hacen con disciplina, pero lo hacen también con mucho amor hacia ustedes, porque quieren que ustedes tengan el mejor texto bíblico, un texto bíblico refrescado, un texto bíblico entendible, un texto bíblico que esté adecuado a nuestra realidad del día de hoy. Hoy estamos celebrando el texto bíblico y tenemos muchos motivos para celebrar.
Nuevamente, continuamos celebrando el texto bíblico y continuamos celebrando el mes de la Biblia. Pero ¿saben algo? A mí me gustaría que también cuando celebremos el mes de la Biblia, celebremos la libertad que tenemos en nuestros países de poder tener acceso al texto bíblico. Cuando hemos platicado con algunos colegas de otros países o algunos amigos que viven en otros continentes, nos han comentado que hay lugares en el mundo donde no es posible o no es permitido tener más de una Biblia, o en algunos lugares donde ni siquiera se permite tener el texto bíblico. Pero en nuestro país, en nuestros países, tener la palabra de Dios es permitido. Y de ahí que muchos de nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 20, hasta 50 Biblias en nuestra biblioteca, y eso es de suma bendición. Por eso es que hoy celebramos la libertad que tenemos en nuestros países, no solo la libertad de culto, sino la oportunidad, la disponibilidad que tenemos del texto bíblico. Celebramos el vivir esta época. Y celebrando ese sentido de libertad, también celebramos la libertad de permanecer y de vivir la palabra de Dios, porque no solo tenemos la libertad para hacerlo, sino tenemos esa libertad que nos da el mismo texto bíblico. Recordando las palabras del Maestro que están plasmadas por el evangelista, por Juan, en el capítulo 8, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, en el mes de la Biblia, no solo celebramos la libertad de tener el texto bíblico, sino la libertad que nos da la lectura de la palabra de Dios al hacernos real y verdaderamente libres. Celebramos más, y es que celebramos también esa inspiración que nos dan quienes predican la palabra de Dios. La palabra de Dios es predicada muchas veces. Y miren, nosotros cada vez que pensamos hay alguien que está predicando la palabra de Dios en algún lugar del mundo, inclusive en algún lugar de nuestros países. Celebramos la predicación sistemática de la palabra de Dios en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Celebramos que hombres y mujeres se toman el tiempo para estudiar el texto bíblico, para prepararse, inclusive para escribir sus mensajes y luego presentarlas al pueblo. Y muchos de ellos se sientan y oran al Señor y dicen: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por eso, también, al celebrar el mes de la Biblia, nosotros personalmente agradecemos al Señor por todos esos héroes, esos predicadores que estudian la palabra de Dios con temor y temblor para compartirla hacia todos nosotros y enriquecer nuestras vidas y fortalecernos a nosotros mismos y prepararnos para ser esos misioneros, esos guerreros de la misma palabra de Dios. Pero les digo algo, mis queridos amigos y hermanos, hay un motivo aún mayor y más trascendente para agradecer y para celebrar. Y hemos celebrado y agradecido mucho, pero considero que el mayor motivo, el motivo ulterior para celebrar en este mes es celebrar el mensaje que está en la palabra de Dios. El señor Henry Halley, que vivió hace 2 siglos, quien también fue maestro bíblico, un señor que vivía en Estados Unidos, allá en el norte, dijo alguna vez, y me parece muy propio lo que dijo: el Antiguo Testamento describe a una nación, el Nuevo Testamento describe a un hombre. Y por supuesto que saben ustedes de qué hombre estamos hablando. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. El señor Halley dijo, además, que el Señor Jesucristo es el acontecimiento central de toda la historia de la humanidad misma, reflejada, por supuesto, en el texto bíblico. El Antiguo Testamento proporciona el escenario para ese aparecimiento. Y por supuesto, el Nuevo Testamento nos describe la vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo y su obra redentora es el centro del texto bíblico, es el centro de la palabra de Dios, es el camino que recorre la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la Biblia siempre nos va a hablar de Jesucristo y de su obra redentora en la humanidad. Dijo alguna vez un predicador:
la Biblia siempre nos habla de Cristo. Y por eso, de manera personal, yo les cuento que yo me identifico mucho con el relato que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios. Y es que en los Hechos de los Apóstoles se refleja esa primera vida de los primeros cristianos. De hecho, dice el mismo libro de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, que la primera vez que se llamó cristianos fue ahí en el primer siglo, y ellos se sintieron muy orgullosos de ser llamados tales, cristianos, seguidores de Cristo. Y ellos pasaron una serie de vicisitudes, de momentos, y el texto bíblico en Hechos lo relata. Y personalmente hay un relato que a mí me identifica mucho y con el que me siento plenamente parte del texto bíblico, y es el relato de la vida de Esteban. No solo la vida, sino el sacrificio, o como algunos le llaman, el martirio de Esteban. Y esto lo podemos ubicar en el capítulo 6 de Hechos, cuando se recuerdan ustedes que Esteban es llamado a ser diácono, y dice el texto bíblico que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales delante del pueblo. Y miren, y luego la historia que nos relata Lucas en el libro de Hechos se torna muy interesante sobre la vida de Esteban. Y es un relato que parece una película de Hollywood de ahora, con elementos de acción, con elementos de diálogo y con una narrativa muy bonita. Por eso les invito a que ustedes puedan leer toda la Biblia, por supuesto, pero especialmente los Hechos, y especialmente el capítulo 6 y el capítulo 7, donde se relata la defensa que hace Esteban acerca de Jesucristo mismo, pero basado en la Biblia, basado en el relato de la Biblia. Y son 60 versos donde de alguna manera Lucas narra el juicio, la condena y la muerte de Esteban. Y saben que Esteban, él hace mismo de su abogado defensor, y él se defiende. Y es un discurso donde él no está defendiendo su inocencia, para nada. Él no se quiere salvar. Él lo que está defendiendo es la verdad de Jesucristo. Jesucristo como parte central. Y es que desde el inicio, los estudiosos de la ley de ese tiempo, los escribas y los fariseos, intentaban borrar a Jesucristo como figura central de esa iglesia que estaba iniciando en ese tiempo, ¿verdad? Y estaban haciendo una serie ahí de calumnias y de historias con tal de que Jesús no fuera parte principal de esa incipiente cristiandad. Pero viene Esteban y de forma categórica, de forma sistemática y de forma muy fuerte, presenta a Jesucristo como parte central de la historia. Y si ustedes alguna vez tienen esa gana de leer, tómense el tiempo, lean todo el capítulo 7 de Hechos. Y es bien interesante, porque en el capítulo 7 de Hechos es como que fuera una concentración de todo el texto bíblico en 60 versos. Y cuando nosotros lo escuchamos, y es tan convincente el discurso de Esteban acerca de Jesucristo como parte central de las Escrituras, que por cierto en ese tiempo era únicamente el Antiguo Testamento, que quienes estaban escuchando no aguantaron, se taparon los oídos, y lo que más que pudieron hacer es, en un frenesí de violencia, matar y tomar la vida de Esteban. Por cierto, un hecho infame, que Lucas lo relata y lo plasma de una manera muy bonita, maravillosa. El resultado de esto, un relato bíblico donde se presenta la centralidad de Jesús en toda la Biblia. Y es que, así como Esteban lo presentó, nosotros creemos que Jesús es quien modera y modela el texto bíblico. Jesús, el hombre, que vino y nació en una familia, ¿se recuerdan ustedes de María y José? Jesús también, el hombre, el joven que vivió en Galilea. La verdad es que la vida de Jesús fue una vida muy normal, como una familia típica de su contexto. Jesús, el obrero, probablemente carpintero, pero también ese Jesús que tuvo el carácter para enfrentar a las autoridades de su momento.
y para presentar una verdad así de tal manera como él la creía en su corazón. Ese Jesús que rió con sus discípulos, pero que también lloró ante la muerte de un amigo. Ese Jesús que tuvo compasión de los más pobres, pero ese Jesús que también tuvo la fuerza para tirar las monedas en el templo. Ese Jesús que caminó muchos caminos, pero ese Jesús que eventualmente, con pasión, entregó su vida por nosotros. Y ese Jesús que vino y cambió los paradigmas de la sociedad de tal manera que hoy, que estamos en el año 2020, el mismo año 2020 está definido por la vida de Jesús. Ese Jesús que murió y que por supuesto también resucitó. Y ese Jesús que nos recuerda, y él mismo se plasma y lo plasma Mateo en el Evangelio, en el capítulo 18, y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño, así lo dijo Jesús, este es el mayor en el reino de los cielos. Jesús cambió nuestra perspectiva de la vida, cambió nuestra forma y la percepción que tenemos de todo lo que hay y lo que había y lo que la humanidad percibía que era lo bueno y lo malo. Y es que los mismos discípulos, de hecho Pedro y Juan, cuando estuvieron ante el concilio, dijeron: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ahora la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sí, mis queridos hermanos, el mensaje central de la Biblia es en todo su texto la salvación de la humanidad, la salvación a través de Cristo Jesús. Y ya lo dijo el profeta Isaías 400 años antes de la vida misma de Jesucristo en la tierra. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso es que tiene mucho sentido la petición que hace Pablo a los cristianos de Filipos en la carta que nosotros conocemos como la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, cuando Pablo nos reta y nos dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aún, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros que hablamos también una lengua, el idioma español, podemos decir hoy: sí, Jesús, la gloria a Dios Padre. Y ahora, al concluir con esos minutos que me han permitido muy amablemente compartir, quiero recordarles el porqué de la celebración. Celebramos por la Biblia, disponible para todos nosotros y disponible en nuestro idioma castellano. Pero también celebramos por el esfuerzo que hace la Sociedad Bíblica de México en traducir la palabra de Dios a todos los idiomas vernáculos. Y celebramos por el esfuerzo que hace la Sociedad Bíblica Unidas de llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Celebramos por vivir en un país donde hay libertad para poder predicar la palabra de Dios y para poder leer la palabra de Dios. Pero también celebramos porque la palabra de Dios es una herencia para nuestros hijos. Celebramos porque la palabra de Dios es el mejor legado que nosotros padres podemos dejar a nuestros hijos, y que con eso seguramente se construirá una mejor nación, un mejor país e inclusive un mejor mundo. Celebramos por el trabajo que han desarrollado por muchos años quienes traducen la palabra de Dios, para tener nosotros la palabra de Dios y la podamos leer y sintamos que es nuestra. Un trabajo muy fuerte. Y también, por supuesto, celebramos por quienes se preparan y estudian y leen la palabra de Dios para predicarla para nosotros. Pero por supuesto, también celebramos porque usted y yo en nuestro hogar leemos la palabra de Dios
y también contrastamos lo que aprendemos con lo que nosotros creemos que también Dios nos está diciendo a nuestro corazón. Y recordamos lo que dice el texto bíblico: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién creen ustedes que dice eso? Es el Señor Jesucristo mismo. Celebramos finalmente la centralidad de Jesucristo en todo el texto bíblico. Celebramos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, pero también celebramos que Jesús es el Señor del texto bíblico y que es el Señor Jesucristo el fin último de todo el texto bíblico. Y finalmente celebramos esa enseñanza fabulosa que nos dio el Señor Jesucristo y que algunos dicen que podríamos concentrar todo el texto bíblico en estos 2 versos que dicen así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Que Dios los bendiga. Es un honor poder compartir con ustedes. En Sociedad Bíblica llevamos más de 50 años llevando la palabra de Dios a los grupos más vulnerables de nuestra nación. Cada día trabajamos para que la Biblia llegue a personas de grupos indígenas. Gracias a estas traducciones que se realizan para estos grupos, cada año más de 5,000 personas reciben la Biblia en su idioma materno. Actualmente, la Sociedad Bíblica de México desarrolla 14 proyectos de traducción para diferentes grupos, con 50 traductores activos en sus comunidades. También las escrituras llegan a niños en riesgo. A través de este proyecto se colabora con ministerios que ayudan a niños sin Cristo, entregándoles escrituras en formatos adecuados y totalmente gratuitos. Para la comunidad sorda, se han desarrollado escrituras en idioma de lengua de señas mexicana para acercar a este grupo marginado el mensaje de vida en video. Con el proyecto No hay límites. Cada año se entregan escrituras en el sistema Braille y en audio para las personas con discapacidad visual. El reto es demasiado grande y tú puedes ser parte de esta misión. Participa con tus oraciones y tus donativos, porque harás posible que la Biblia llegue a más personas. Realiza tu donativo a la cuenta que aparece en este momento en tu pantalla y colabora para que ningún mexicano se pierda. Agosto, mes de la Biblia. El poder de su palabra.